Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Semana de vueltas por etapas, semana sin pruebas de un día casi, sin monumentos, y creo que una semana que la hemos podido disfrutar bastante. Y es que tengo la sensación que las vueltas de una semana están perdiendo el valor, el interés, y que si no están todos los grandes, no vale la pena mirarlas. Pero la Tirreno Adriático y la París-Niza de esta semana a mí me han reconciliado de alguna forma con el formato que siempre me ha gustado y que aquí en España, cuando empecé a seguir el ciclismo, lo vivíamos cada semana. Casi cada semana teníamos una vuelta por etapas. Y, ya decimos, casi durante todo el año. Por eso digo reconciliar de alguna forma porque nunca he roto ese vínculo. Otra cosa es que al final no haya habido sorpresas y que hayan ganado los dos que en principio tenían que ganar. Jonas Vingegaard, la París-Niza, y Isaac del Toro, la Tirreno Adriático. Pero aquí tenemos que poner la salvedad que no sabemos lo que hubiera pasado entre Ayuso y Vingegaard. Una caída dejó fuera de carrera al español y nos privó de nuevo de uno de los duelos esperados de este principio del año. ¿No tenéis la sensación de que esto está pasando más de lo habitual? ¿Que tenemos en mente una Star List con un previsible duelo y al final no lo podemos ver? Os hablaré de inmediato de la Tirreno Adriático y la París-Niza. Repasaremos los protagonistas de las dos carreras. Y un Isaac del Toro que se pone con 26 victorias a sus 22 años. Un dato que luego ampliaré, pues está en una lista selecta de jóvenes con 25 victorias. Y un Jonas Vingegaard que esta vez sí tuvo la suerte de cara y que no besó el suelo, que lo hubiera podido hacer, y fue el mejor sin paliativos. En la grupeta de actualidad, uno de los culebrones del año, yo creo, la renovación de Paul Seixas. UAE se ha metido por medio y parece que la cosa se puede enrocar. Patrick Lefevere, que arremete contra Machín, también arremete contra lo del fichaje de Seixas. Una vez más, Patrick Lefevere, desde su columna, nos deja unas perlas interesantes. La presentación de la Vuelta a España femenina, con el Angliru. El nuevo patrocinador de Ineos, ya veis, muchos equipos buscando un segundo, incluso un tercer patrocinador para seguir creciendo. Tibonés operado, no lo veremos en carretera esta primavera. El Team Medellín suspendido por la UCI 30 días por 2 infracciones del pasaporte biológico en el último año. Habrá Il Lombardía femenina en 2027, una gran noticia, y de esta forma se completarán los 5 monumentos paralelos del ciclismo femenino. Esas y otras serán las noticias que trataré luego. Repaso rápido al resto de las carreras, esta semana son poquitas y acabaremos con el menú de la semana. Y me adelanto, pues más o menos dicen las estadísticas que un 30% de los que comenzáis el podcast no llegáis a esa parte del podcast, así que os podéis perder, que os pido en esa parte del podcast vuestro pronóstico del podio de la Milán-San Remo. Y si puede ser que me expliquéis el porqué, para que sea un poquito más rico. Pero lo principal es el pronóstico. También lo podéis dejar de la carrera femenina si queréis. Según el número de comentarios, los pasaré a la previa de la carrera que espero compartir con todos vosotros como muy tarde el viernes. Y estoy preparando un nuevo Fans Vintage. La semana pasada os hablé de la Tirreno Adriático de 1998 y esta semana os quiero hablar de la Milán-San Remo de 1992, con un final frenético y con una victoria de un grande que parecía que nunca la conseguiría. Creo que la compartiré con vosotros miércoles o jueves, dependiendo del tiempo que tenga para poder grabarla. Ya sabéis que para acceder a este contenido tenéis que ser fan del podcast. En iVoox es el banner azul donde pone apoyar, en Substack suscripción de pago. Las dos formas son igual de válidas para poder consumir este contenido y todo el histórico de episodios exclusivos de fans, que ya son más de 100, y una forma al final de apoyar mi trabajo frente a este podcast. Ahora sí, no os olvidéis de darle al like si os gusta este podcast. Todo explicado, comenzamos. Y vamos con la Tirreno Adriático, que ha sido la primera de las dos carreras que se ha acabado este domingo y con la victoria esperada de Isaac del Toro. Dice el corredor que no lo ha tenido fácil, que ha tenido que esforzarse muy mucho para conseguir la victoria y la verdad es que ha sido así porque en muchos momentos, tanto sobre todo Matteo Jorgenson como Giulio Pellizzari lo han puesto un poquito contra, no vamos a decir contra las cuerdas, pero sí en aprietos. Con todo y con eso, creo que Isaac del Toro ha sabido pues manejar muy bien la carrera para llevarla a su terreno y ha sabido pues eso, poder obtener esta victoria, que al final cuando suba a su palmarés son 26 las victorias que tiene ahora mismo
dentro de su palmarés. Y fijaros, si ya ganaba el UAE Tour como carrera World Tour, ahora le sumamos Tirreno Adriático en ese palmarés. Y os decía que la victoria número 25 estaba dentro de uno de los rankings de esos de la historia y es de corredores más jóvenes que han conseguido 25 victorias. Vamos a ir para atrás porque veréis que en el número 1 hay un corredor bastante singular y que no sé si lo tenéis en mente. Ahora Isaac del Toro sería el número 7, es decir, con 22 años y 107 días, sería el corredor séptimo en conseguir esas 25 victorias. El sexto, Renko Evenepoel. El quinto, Olaf Koit. El cuarto, Eddy Merckx, que aquí no está en el podio. El tercero, Paul Manier. El segundo, Giuseppe Saroni. Y cuidado, el primero, con 21 años y 14 días, Miquel Poblet, el corredor catalán, el corredor español, que consiguió eso, 25 victorias con 21 años y 14 días. Creo que a Miquel Poblet se le tendría que tener más en consideración porque en los años donde estuvo disputando las carreras, la verdad es que se forjó un palmarés impresionante y eso que no lo tenía fácil, con los rivales que tenía. Y muestra de ello, por ejemplo, podría ser este ranking, ¿no?, de corredores jóvenes que consiguen 25 victorias pues a la más temprana edad. Isaac del Toro, ¿dónde cimentó su victoria? Pues empezando con una crono que no la hizo nada mal, acabó en la posición número 10 de esa crono, donde por cierto ganó Filippo Ganna. En los últimos 5 años, 4 veces Filippo Ganna ha ganado la crono. La verdad es que aquí lo hizo de forma un poquito más fácil porque le sacó 22 segundos a Tim Arenman y además con una media de velocidad de 56,868 metros. Una burrada lo que hizo Filippo Ganna aquí en esta carrera. La verdad es que, bueno, tuvimos también aquí a Primo Roglic en esta crono, que acabó en la 7ª posición a 30 segundos. Iremos hablando luego un poquito de Primo Roglic y Antonio Tiberi, que aquí se dejaba ver en la 9ª posición, parecía que todo iba bien, pero ya a punto, ha sido uno de los grandes desaparecidos de esta carrera. Estaba buscando a ver si estaba enfermo o alguna cosa, no he sabido encontrar qué le ha podido pasar, pero la verdad es que era de uno de los corredores que yo tenía apuntado para el top 3 de esta carrera y lo hemos visto totalmente desaparecido, no ha estado en ningún momento en carrera. Como digo, uno de los grandes desaparecidos de la carrera. ¿Qué más? Luego, Isaac del Toro, estábamos hablando de dónde cimentó su victoria. Hemos dicho primero en una buena crono, luego en una espectacular segunda etapa, esa etapa que acababa en San Gimignano. La verdad es que, vaya, son de esas etapas que te las guardas para poder verlas otro día, sobre todo, pues eso, esos últimos 10 kilómetros y el duelo, hubo un duelo espectacular, en este caso entre Mathieu Van Der Poel, entre Isaac del Toro y Giulio Pellizzari. La verdad es que la etapa, supongo que la habéis visto, en los últimos, 7 kilómetros, pues había casi 6 kilómetros de este rato, además con un día con lluvia, arena que resbaladiza. Eso provocó pues alguna que otra caída, por ejemplo, de uno de los favoritos aquel día, Tim Aresman, que también se cayó, o Matteo Jorgensen, que en ese día era de los pocos que le estaba aguantando rueda a Mathieu Van Der Poel. Es decir, estaba Mathieu Van Der Poel, Matteo Jorgensen, Isaac del Toro, Giulio Pellizzari. Eran los que estaban aguantando rueda. Y en una de las curvas, Matteo Jorgensen se va al suelo y pierde todas las posibilidades de poder estar en ese grupo delantero. ¿Quién sabe si ahí es donde pierde? Estaba mirando, ahora no recuerdo ¿qué diferencia perdió? No, 17 segundos. Estaba pensando, digo, a lo mejor perdió ahí la carrera, incluso sus posibilidades de la carrera, pero fueron 17 segundos. Esta etapa fue muy bonita y dejadme que cuente alguna cosita sobre esta etapa, ¿no? Porque justo en ese resbalón que tiene Matteo Jorgensen se abre un pequeño hueco entre Mathieu Van Der Poel y Isaac del Toro. Y parece que sea como lo que yo decía, una carrera de ciclocross, donde se cae el segundo corredor que va tras Mathieu Van Der Poel y este aprovecha para acelerar, abrir hueco y ganar la etapa. Yo pensaba que iba a ser así, pero vimos, vaya, una demostración de fuerza
de Isaac del Toro sin dejarse ir paso a paso, remontándole a Mathieu van der Poel en su mejor terreno, y la verdad es que fue un duelo apasionante. Luego Giulio Perizzali, que también supo contemporizar, porque iba por detrás de Isaac del Toro y supo contemporizar y también llegar a la altura de Isaac del Toro. Toda la etapa esta se resolvió en un espectacular sprint en las calles empedradas y estrechas de San Gimignano, que como yo digo, he estado allí hace poquito, no sé si serán, bueno, a lo mejor son 4 o 5 años que estuve allí, y me parece espectacular donde montaron la meta, porque es una plaza que la verdad es que no es muy grande, esa plaza, y además acaban en una pequeña subida, ya veréis las imágenes, que luego hace una pequeña bajada. Al final de la meta hay un pozo, el típico pozo donde se tiran monedas a pedir deseos. Pues allí montaron la meta. Y otra vez de nuevo, parecía que Mathieu van der Poel con ese push final iba a ganarse la etapa, pero Isaac del Toro pudo remontar y estuvo a puntito de ganarle la etapa a Mathieu van der Poel. Etapa para recuerdo, etapa de aquellas marcadas que diríamos cuando repasemos, yo que sé, si algún día hubiéramos hecho un repaso de mejores etapas de 2026, creo que estaría por ahí. Aquí también se veía ya Tobias Halland Johannesen, que acabó en cuarta posición en esta etapa, ya se le dejaba ver. ¿Dónde más cimentó su victoria Isaac del Toro? Pues seguramente también en esa cuarta etapa, donde era un terreno peleón, un terreno donde se hubo, vamos a ver, ese trabajo de guerra de guerrillas, y que al final pues llegó un grupo pues seleccionado. Se jugaron al sprint 13 corredores la etapa, y entre ellos, como no, Mathieu van der Poel volvió a sacar su punta de velocidad para llevarse la etapa. Aquí estaba Isaac del Toro en este grupo, sin pasar peligros, y estaban por los mejores en esta etapa, pero sobre todo Mathieu van der Poel llevándose una segunda etapa. Ya que estamos hablando de Mathieu van der Poel, me parece a mí que ha hecho, yo creo que un carrerón Mathieu van der Poel, es decir, digo carrerón en modo preparación Milán-San Remo. Yo ya os dije que cuando estuve viendo la temporada de ciclocross me parecía que estaba un punto por encima de otros años, que estaba ganando las carreras casi por aplastamiento, y me da la sensación de que también empieza la temporada un punto por encima de lo que sería habitual. Por eso yo ya pongo sobre la mesa, aún tendría que reflexionar sobre quién es mi favorito para ganar la Milán-San Remo, y la verdad es que veo a Mathieu van der Poel tan bien que me cuesta pensar que Tadej Pogačar pueda soltarlo de rueda, igual que ya sucedió el año pasado. Es decir, no veo las condiciones en el punto de forma que tiene Mathieu van der Poel y el punto de forma que tiene Tadej Pogačar. Por tanto, me parece que ha hecho una muy, muy buena preparación para llegar a la carrera, y ahora mismo sus posibilidades están a 100% de volver a ganar otra Milán-San Remo. Seguíamos hablando de Isaac del Toro, de donde cimentó su victoria en la etapa número 5, en esa etapa donde el pelotón no ajustó bien el tiempo de la escapada. Pues nada, decir que Michael Baldwin ganó para EF la etapa, llegando desde la escapada, no les llegaron a cazar, les sobraron 11 segundos. Y estamos hablando que Michael Baldwin, ya sabéis que ha tenido que pasar todo un proceso para poder llegar a ser de nuevo ciclista profesional. Pues hacía como 5 años, a lo mejor 4 años y medio si contamos los meses, que no ganaba desde la temporada 2021, si no recuerdo mal. No sé si septiembre, junio de 2021 no ganaba Michael Baldwin, y aquí logra una victoria que él mismo dice que ni esperaba, y que, bueno, que lo reconcilia con el amor al ciclismo y bueno, todo eso que se suele decir. Aquí lo que hubo con ese final también, porque ya estáis viendo que más o menos todas las etapas tenían este perfil en este terreno, con alguna que otra colina al final. Ahí hubo un poquito de pique, y aquí sí, otra vez, Isaac del Toro y Matteo Jorgenson demostraron otra vez que eran los dos corredores más fuertes. Se fueron los dos en busca de Michael Baldwin, lo que pasa es que no llegaron. Isaac del Toro venció por delante de Matteo Jorgenson en meta, y volvemos a tener aquí a Tobias Halland Johannesen en la cuarta posición. Aquí sí que vimos a Giulio Perizzali, que en ese momento iba líder. Aquí sí que se le vieron las costuras y que le faltó un puntito más para poder optar
quizás a ganar la Tirreno Adriático, pero con todo y con eso, Giulio Perizzari yo creo que ha hecho una buena carrera. Y donde acabó de cimentar su victoria en la sexta etapa, en la etapa que acababa en Camerino, otra etapa con un final duro, con una subida interesante, que es la subida esta de Camerino, que se tenía que hacer en 3 ocasiones, y nada, Isaac del Toro pues hizo otra vez y deshizo y aprovechó bien su punch final para llevarse la etapa, para certificar su victoria con Tobias Halland Johannessen a 3 segundos y Matteo Jorgenson a 3 segundos. Aquí Giulio Perizzari, que estaba cerca de su casa, porque la carrera salía de San Severino Marche, que es la ciudad donde nació Giulio Perizzari, pues tenía muchas ganas de ganar, porque estaba cerca de su casa, y no pudo lograrlo. Aquí fue muy inteligente Isaac del Toro, porque hubo un ataque casi al final de Giulio Perizzari y Isaac del Toro empezó a hacer de corredor veterano, en el sentido de que lo dejó que se madurara él solo, ¿no? Es decir, lo dejó ahogarse en ese punch que hizo Giulio Perizzari, y luego ya él, pum, salió, puso la máquina a andar, y claro, cuando llegó a la altura de Giulio Perizzari, estaba ya ahogado y simplemente tuvo que atacarle para llevarse la victoria. Y poca cosa más de decir de Isaac del Toro en esta Tirreno Adriático. Hemos hablado de Isaac del Toro, hemos hablado de Giulio Perizzari, que ya digo que ha hecho una buena carrera, hemos hablado de Matteo Jorgenson. Oye, creo que los dos están en la Milán-San Remo, y yo creo que Matteo Jorgenson pues también estará ahí en esas posiciones de cabeza, como mínimo. Si no se rompe la carrera en el pollo, yo creo que aguantará. Otra cosa es la bajada. Tobias Halland Johannessen, ya lo he dicho antes, que también hizo buena carrera, y Primo Roglic dejó, pues voy a decir que las sensaciones de muchas dudas de Primo Roglic. No sé si tenía el papel de intentar ayudar a Giulio Perizzari o no, o más el papel de voy a esta carrera para rodarme y un poco pasando del tema. La verdad es que no dio las sensaciones de ser el Primo Roglic de toda la vida, ese Primo Roglic que intenta, pues no sé, llevarse alguna etapa. No estuvo nunca a la altura de lo que sería, pues eso, Isaac del Toro, Matteo Jorgenson, no lo estuvo. Además, nos ha recordado que solo va a correr la Ichulia y el Tour de Romandía, es decir, que solo va a correr Tirreno, Ichulia, Tour de Romandía, para llegar a la Vuelta a España. Es decir, que solo va a llegar con eso. Pues a lo mejor la Ichulia me parece que son 6 días, Tour de Romandía no sé si son 5, 17 días de competición de aquí al 22 de agosto. Una burrada. Eso es, no sé, me parece que es protegerse, ¿no? A los 36 años y decir, oye, yo ya lo tengo todo hecho, voy haciendo. No sé si eso le va a servir para renovar un año más con Red Bull Bora, o para buscarse otro equipo, o a lo mejor incluso para dejar el ciclismo, porque acordaros que incluso hubo un podcast donde estuvimos hablando, ¿no? Que Primo Roglic lo dejó entrever, ¿no? Que a lo mejor, era su último año, o vete a saber lo que decían. Otro corredor que debutaba, que no pudo debutar en el UAE por enfermedad, Giulio Ciccone, que mira, volvió aquí en la carrera a hacer también una muy buena carrera. Y quería hablaros un poquito de Alexandro Pinarello, que yo lo tenía un poco desconectado. Y es un corredor que ahora está corriendo en el NS Cycling Team italiano, 22 añitos, y estaba mirando aquí, sí que hizo 12 en la Volta al Gabre, y estaba mirando que el año pasado estaba en el Bardiani, y iba mirando a ver sus resultados. Sí que tiene un 9º en la Settimana Coppi Bartali, y poca cosa más. Es decir, que creo que es uno de esos corredores que se ha sentido bien en esta Tirreno Adriático, y que, bueno, que a lo mejor tenemos que ir a apuntar para seguimiento de carrera. ¿Y qué nos quedaría? Nos quedaría hablar un poquito más quizás del duelo de sprinters, y aquí sí que voy a sacar una tarjeta, porque creo que los sprinters hubieran merecido tener
una etapa más para ellos. Y no la que tuvieron, porque sí que la verdad que la etapa número 3 se llegó al sprint, pero era un sprint un poco comprometido, ¿no? Con un final de desgaste y también una rampa, ¿no? Tenía también pendiente el final y todo eso favoreció muchísimo a un corredor que vaya, Decathlon no sé si cuando fichó a Tobias Lund Andresen se esperaba que a estas alturas pues tendría 3 victorias y además 3 victorias World Tour. Una etapa en el Santos Tour Down Under, una mapeica de Levans y una etapa en Tirreno Adriático. La verdad es que además sexto en la Onload, séptimo en Kurne, está haciendo un temporadón. Es decir, vaya, está llegando ya estamos a mediados de marzo y está llegando ya al nivel de puntos de su mejor temporada. La verdad es que está haciendo un muy buen papel y ahora, pues yo qué sé, yo creo que también es un corredor que podemos contar casi con él también para la Milán-San Remo, para pasar ese pollo y meterse ahí y ser, yo qué sé, como pasa algunas veces en la Milán-San Remo, ¿no? Que hay un sprinter ahí por ahí metido que pasa el corte y te sorprende. Este quizás no te sorprendería porque está haciéndolo muy, muy, muy bien. Aquí por eso digo que fue un sprint pues que se le ajustaba mejor a Tobias Lund Andresen. Estuvo Arnaud Dely, que acabó segundo, Jasper Philipsen tercero, Paul Manier, que yo creía que podía hacer alguna cosita más, cuarto, Iván García Cortina acabó quinto, Sam Welford sexto y, por ejemplo, Jonathan Milan acabó en la 7ª posición. Y nos quedaba el duelo de sprinters de la última etapa y allí se ha puesto juguetón Mathieu van der Poel, porque él mismo ha dicho que ha querido hacer una etapa de entrenamiento y se ha puesto a tirar del grupo como un loco. Y dice que ha hecho unos kilómetros de calidad, supongo que pensando en la Milán-San Remo, por supuesto. ¿Y qué ha sucedido? Pues que nos hemos quedado a medias con ese sprint, porque en la última curva se han ido al suelo Jasper Philipsen y Paul Manier. Al final le ha quedado bastante, no voy a decir claro, porque le ha costado Dios y ayuda ganar a Jonathan Milan una vez más en este final del Tirreno Adriático. La verdad es que contento Jonathan Milan de poder conseguir esa victoria. Y nada, cosas a comentar, por ejemplo, pues eso que me olvidaba, que Isaac del Toro también iba a estar en la Milán-San Remo y que él mismo ha dicho que bueno, que le ha venido muy bien esta carrera porque ha estado muchos kilómetros detrás de la rueda de Mathieu van der Poel y que seguramente eso le iba a servir para la Milán-San Remo. Yo lo que creo, igual que ha dicho el corredor, es que a la Milán-San Remo va a ir a ayudar a Tadej Pogačar a intentar conseguir el sueño, ¿no?, de ganar la Milán-San Remo. Él mismo lo ha dicho. Lo que pasa es que nunca se puede descartar que un corredor de la calidad de Isaac del Toro no se ponga en plan, ya sabéis, y bueno, pueda tener una ventana de oportunidad en esa Milán-San Remo. Y luego, una cosa que no me ha gustado y que he encontrado a última hora, y es que según comenta Head Last News, ha habido como un encontronazo entre Javi Romo y Matteo Jorgenson al final de la sexta etapa. Yo voy a leer lo que pone la crónica y ya está. No quiero hacer ninguna valoración porque no sé desde el otro lado qué ha podido suceder y tampoco se sabe nada. No se explica qué ha sucedido, simplemente que hubo ese encontronazo. Dice, el ciclista español de Movistar, antiguo compañero de Jorgenson, agarró entonces a su compañero estadounidense por el cuello. Al parecer Romo estaba furioso. Bueno, me he dejado que Javi Romo se fue hacia el bus de Visma para hacer eso. Al parecer Romo estaba furioso por una maniobra, aquí pone desconocida, del estadounidense durante la etapa y la cosa no quedó ahí, ya que el corredor se acercó para ajustar cuentas con amenazas, según informa el rotativo. El jefe de equipo, Massi Andri, incluso tuvo que intervenir entre los dos corredores para evitar que Romo usara la violencia física, además de la verbal. En el momento que Jorgenson subió al bus, no pudo resistir la tentación de gritarle cínicamente adiós, hasta luego, al corredor de Movistar. Eso es lo que cuenta la crónica. He intentado buscar alguna cosa más, pero todo explica más o menos lo mismo que os acabo de citar. No me gustan estas cosas. Y no sé qué ha podido pasar, pero supongo que la sangre caliente pues se llega a la cabeza y la verdad es que hay mucha tensión.
hay mucha tensión y bueno, esperemos que puedan entenderse en el futuro. Y ahora sí, nos vamos a la París-Niza. Y en la París-Niza, pues hemos tenido la previsible, vamos a decir previsible, victoria de Jonas Vingegaard, pero ya hemos dicho en la entradilla que, pues con la desgraciada caída de Juan Ayuso, pues nunca hubiéramos sabido si Juan Ayuso hubiera podido apretarle o no las tuercas a Jonas Vingegaard. Y yo creo que a Jonas Vingegaard le hubiera venido muy bien que un Juan Ayuso le hubiera apretado las tuercas, porque la verdad es que se ha quedado sin rivales. Y, a ver, el corredor, claro, ¿qué va a decir? Que le ha venido muy bien la carrera, que ha sido un súper entrenamiento, que se ha sentido muy bien, pero tampoco es que haya tenido un rival de lujo, ¿vale? Por poner un ejemplo, en la última etapa de esta París-Niza, la que acababa en Niza, pues ha habido el ataque, ¿no?, en la cota final, en la cota fuerte que había, a unos 20 kilómetros de meta, y Jonas Vingegaard no se ha podido deshacer de Lenny Martínez. Es decir, que eso es quizás un pequeño detalle, ¿no? Que no ha podido deshacerse de él. No sé qué lectura se le puede hacer de eso. Al final, ya que estamos en esa etapa, se han entendido los dos y estaba claro que Lenny Martínez era mucho más rápido que Jonas Vingegaard y le ha podido ganar la partida y ganar la etapa. Pero antes comentar que Jonas Vingegaard se ha llevado la carrera por delante de Daniel Felipe Martínez, que ha acabado a 4 minutos y 23 segundos, y eso representa la mayor diferencia en la París-Niza desde 1939, es decir, justo antes de la previa a la guerra, antes de que se declarara la guerra. Y fue Maurice Archambault el que ganó esa París-Niza con 9 minutos y 33 segundos sobre Frank Boundel, que acabó segundo, y Gerard Desmet, que acabó tercero, los dos al mismo tiempo. Es decir que, fijaros con el dato estadístico, Yo creo que, no sé, si viéramos más vueltas por etapas de una semana con una diferencia de 4.23, pues no estamos muy acostumbrados. Es que mira, George Stenhauser, que ha quedado tercero, a 6.07. Kevin Baquelin, que ha quedado cuarto, 6.24. Lenny Martínez, que ha acabado quinto, a 7.31. Marc Soler, que ha acabado sexto, a 9.09. Y Johnny Zarguirre, que ha acabado séptimo, a 9.19. Mathis Rondel, octavo, a 10.23. Alexis Bodin, que ha acabado noveno, muy buen puesto para Alexis Bodin, a 10.33. Y Harold Tejada, que ha acabado décimo, a 11.40. La verdad es que, vaya, parecen diferencias de Tour de Francia. Una pasada. ¿Y cómo ha sucedido todo esto? Pues yo creo que la clave estuvo en esa cuarta etapa, si no me equivoco, la cuarta etapa, pero antes, en la tercera etapa, habíamos visto la crono por equipos, esa donde los tiempos individuales cuentan y no los de equipo, y vimos diversas estrategias. El ganador al final fue Ineos, que hizo la estrategia de lanzar en los últimos metros a Kevin Baquelin y Oscar Olney, y le sirvió para ganar por 2 segundos al líder Trek, que aquí sí que lanzó a Juan Ayuso en solitario en pos de la victoria. Decathlon lo intentó con Dan Hall, que también se fue en solitario y quedó a 11 segundos. Y Visma, podemos decir que es el primer equipo que pensó en equipo, porque llegó con Bruno Almiral, Jonas Vingegaard y Davide Pingansoli a 15 segundos. Aquí la distancia no había sido mucha entre Juan Ayuso y Jonas Vingegaard, 13 segundos. Pero, bueno, era la primera piedra de toque de esta París-Niza. Y luego llegó el desgraciado día para Juan Ayuso, un día de mucha lluvia, la cuarta etapa, y el pelotón roto por todos lados, además con viento, es decir, que fue un día bastante malo para los ciclistas. Y aquí se puede decir que Jonas Vingegaard tuvo la suerte que otras veces no ha tenido. Por ejemplo, la París-Niza del año pasado. Aquí no nos ha ido al suelo. El que sí que se fue al suelo fue Juan Ayuso, y se podía haber ido al suelo porque se fue casi medio pelotón. Se fue allí unos cuantos corredores, y voy a decir medio pelotón porque vengo muy animado de la Tirreno Adriático de 1998 y me he venido arriba. La verdad es que se fueron algunos corredores al suelo, bastantes, porque al final hay en esa carrera 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 abandonos en esa etapa. Y entre ellos, por ejemplo, Davide Pingansoli, que también tuvo que abandonar, Pablo Castillo, Raúl García Pierna, que también caen en esa caída. Brandon McNulty también se tiene que ir
ese mismo día. Downhall, por ejemplo, que habíamos comentado antes, no lo iba a hacer Iván Romeo, pero se retiraría 1 o 2 etapas después. Es decir, que luego fueron también abandonando más corredores por causa de esa caída. Aquí Jonas Vingegaard descaradamente se aprovechó del buen trabajo de Red Bull Bora, no le hizo falta tener equipo, y es que en un momento dado se quedaron Daniel Felipe Martínez, Tim Van Dijk y Mick Van Dijk solos con Jonas Vingegaard, que iba a su rueda. Estaba claro que Jonas Vingegaard iba a ejecutar el ataque final, en la subida final a esta cota de Auchan, y así fue. La ejecutó a la perfección y se cargó de un plumazo a los 3 Red Bull Bora. 41 segundos le sacó a Daniel Felipe Martínez, 45 a Tim Van Dijk y 1.42 a Mick Van Dijk. El resto de corredores, pues ya la habéis visto antes cuando decía las diferencias. Una burrada, una etapa donde ya dejó casi sentenciada la carrera. Pero por si no había habido bastante, en la siguiente etapa, que también se acababa con un final bastante entretenido, pues Jonas Vingegaard hizo una de esos ataques que suele hacer a unos 20-21 kilómetros de meta. Pues aquí ataca a 20-21 kilómetros de meta. Yo creo que aquí sí que se sintió cómodo, se sintió bien, se sintió el corredor que había sido antes, y yo creo que le habrá motivado muchísimo seguramente haber ganado esta etapa, porque la consigue ganar con 2 minutos y 2 segundos de ventaja sobre Valentín Palet-Pentre. La verdad es que una burrada el poder ganar esta etapa con esa diferencia. Por tanto, 2 días seguidos ganando etapa en la París-Niza. Luego ya se esperaba incluso que pudiera ganar la siguiente etapa, pero aquí al final se despistaron un poquito y Harold Tejada fue el más listo de la clase y atacó a unos 5 kilómetros de la llegada y se pudo llevar la victoria por 6 segundos delante de Dorian Godon, que ganó el sprint de un grupito de unos 20 corredores, ¿vale? Ahí ya Dorian Godon apuntaba que al día siguiente podía ganar, porque ya sabéis que el día siguiente no se hizo la etapa reina, porque de nuevo hubo problemas con la subida final, porque se esperaban 25 centímetros de nieve. Al final se llegó solo a Isola, una subida bastante ligera, y la verdad es que también tenía nieve al lado y lado de la carretera. Jonas Vingegaard también dijo que había sido un día complicado porque resbalaba mucho la carretera, es decir, también llovía, se había como helado la lluvia, y eso provocó también alguna que otra caída en el final de la etapa, entre ellas una caída que le coge a él, a Jonas Vingegaard, no sé si en el último kilómetro o una cosa así, pero al final se llega también a un sprint, y ahora sí Dorian Godon se lleva la victoria por delante, cuidado, de Bimain Girmay y Cesc Bol. Es decir, que ya veis que aquí el sprint era cara de perro, con 2 buenos sprinters, y Dorian Godon se llevó la victoria. Por cierto, no os había comentado que ya había habido 2 sprints anteriormente. El primero, ya lo había dicho la semana pasada, el de Luke Lamperti, que por cierto en esta acabó cuarto, y la siguiente ya un sprint más, digamos más llano, un sprint típico, donde Mads Kanter se llevó la victoria por delante de Laurens Pitty y Jasper Stuyven, y Dorian Godon, que acabó en cuarta posición. Y poquita cosa más que ha dado la París-Niza. Yo creo que nos hemos quedado un poco a 2 velas al no poder tener esa gran superetapa de la séptima que pintaba, y yo creo que la organización tendría ya que empezar a buscar otro puerto para llegar, porque llevan 3 años seguidos intentando llegar a ese puerto y casi nunca se puede llegar por las cuestiones meteorológicas. A París-Niza, una carrera que a mí siempre me ha gustado muchísimo, y la verdad es que, claro, es que cuando yo empiezo en el ciclismo, Tirreno Adriático era una carrera para clasicómanos, y París-Niza es lo que es ahora, y por eso seguramente el corazoncito siempre lo tenía más en París-Niza que no en Tirreno Adriático. Ahora que más o menos han intentado igualarse las fuerzas, y también las Starlist, pues bueno, yo creo que nos hemos divertido en la Tirreno Adriático, como comentaba, y en la París-Niza pues hemos tenido momentos. Se podían tener algún momento mejor, y vuelvo a decir,
Lástima de esa caída de Juan Ayuso, pues me hubiera gustado muchísimo que hubiera estado compitiendo de tú a tú contra Jonas Vingegaard y así hubiéramos podido sacar algún que otro detalle más sobre esta París-Niza. Y comenzamos la grupeta con una de esas noticias que yo creo que de cumplirse, creo que no va en beneficio de la competitividad en el ciclismo. Y es que Seixas está tentado por el UAE. El futuro de Paul Seixas, la gran joya del ciclismo francés con solo 19 años, se ha convertido en uno de los culebrones del mercado. El joven ha frenado las negociaciones para renovar con su actual equipo, el Decathlon, mientras UAE mueve ficha para intentar llevárselo a partir de 2028. Aunque Seixas tiene contrato hasta finales de 2027, el conjunto emiratí ya ha sondeado su interés de cara al después de Pogačar. Según diversas informaciones filtradas desde Bélgica y Francia, y que dicen que se han enfriado las conversaciones con Decathlon, que había iniciado, el proceso para un nuevo acuerdo a largo plazo. Desde Decathlon, su manager se muestra públicamente tranquilo y hasta desafiante. Admite que UAE es el equipo más rico del pelotón, pero recuerda que no toma todas las decisiones y asegura que ellos también estarán en la mesa con un proyecto sólido, presupuesto en torno a 40 millones y una visión que se extiende más allá de 2030. El manager insiste en que quiere darle a Seixas todo lo que necesite para ganar y que si el corredor cree que el proyecto francés es adecuado para él, podrán seguir juntos. En caso contrario, será su decisión, dejando claro que el pulso se decidirá más adelante, probablemente después de las clásicas y sobre todo tras su previsible debut en el Tour de Francia, que ahora ya comienza a parecer una realidad y que podría, según lo que sucediera, disparar su valor aún más. No se hablan de cifras, pero está claro que la tentación para el joven corredor es muy, muy grande. Y no sé qué haríais vosotros en su caso. Es decir, seguir en el equipo de Decathlon, intentar ese sueño francés de ganar el Tour de Francia y además con un equipo francés que sería la rehostia, o irte a UAE donde seguramente, no sé, por decir algo, te pueden duplicar o triplicar el contrato y posiblemente ganar también, poder ganar el Tour de Francia, pero con el UAE. No sé, es complicado decidirse, pero yo decía antes que no me gustaba la noticia porque creo que nos estamos divirtiendo mucho teniendo a Paul Seixas en un lado y a los UAE en otro, como mínimo, para las batallas. Si Paul Seixas se va a UAE, me parece a mí que entonces eso lo perderemos. Pero bueno, es una noticia que de momento simplemente es eso, rumores que están corriendo y habrá que seguir de cerca lo que vaya sucediendo. Y por si fuera poco, durante la semana se han ido añadiendo otros componentes a esta noticia, ¿no? de la posible renovación de Paul Seixas por el Decathlon. El primero ha sido Ineos, que como os explicaré más tarde ya tiene un nuevo patrocinador y una inyección de 20 millones anuales y yo creo que eso le hace ser un poco más, vamos a sacar pecho y podemos optar a quedarnos con Paul Seixas y han tocado a la puerta, han dicho, nosotros también lo queremos. Vamos a ver en qué acabará esto y qué hará al final el corredor. Y yo creo que no sé si será más una cuestión de su agente. Decathlon, como ya os he contado antes, ha movido ficha, pero ha vuelto a mover ficha porque según L'Equipe está intentando fichar a Pavel Sivakov, que parece que todo está cerrado, para la próxima temporada durante 3 años. Y de esta forma decirle a Paul Seixas que le está construyendo un equipo a su alrededor para poder apoyarlo. Además, dice Decathlon que Pavel Sivakov en UAE no tendrá las oportunidades que va a tener en Decathlon y que por eso cree que el fichaje puede ser atractivo para las dos partes. Y como os decía, Patrick Lefebvre, que continúa dando perlas en su columna y esta semana analiza el fichaje de Seixas, la renovación de Seixas, y él dice que me da igual. Dice que le da igual donde vaya a parar Paul Seixas siempre que no acabe en UAE. Perdonad la expresión, pero Machín se está pasando de la raya como director deportivo. Fichar a Seixas cuando ya tienes a Pogačar es una ostentación. Puedes tener el mayor presupuesto de todo World Tour, pero con eso conlleva una responsabilidad
y un código ético. La verdad es que se la deja directa, ¿eh? Yo creo que es el sentimiento, no sé si de todos vosotros, pero la mayoría de la gente que hablo sobre el tema me dice lo mismo, donde sea, pero que no sea UAE. También habla abiertamente sobre las negociaciones que mantuvo con Machín respecto a posible fichaje de Ayuso por el Quick Step. Y dice, Machín ha olvidado de dónde viene. Dice, estaba apartado de Saumier Duval cuando yo lo contraté para el Quick Step como ojeador. El problema es que solo me agradece de palabra, hasta que le pido un favor a cambio. Le pregunté sobre las posibles condiciones del traspaso de Ayuso cuando estaba en un callejón sin salida en UAE. Eso no es negociable, me dijo. La cláusula de rescisión es de 28 millones de euros. Menos de un año después, Ayuso está en Lidl Trek y creo que es muy posible que tuvieran más recursos que Quick Step, pero no creo que hayan pagado 28 millones de euros. Un poco más de voluntad hacia mí hubiera sido mérito de Machín. Pues ahí también le dice, ¿no? Dice, yo te salvé más o menos del barro y cuando te pido un favor, pues no estás de mi parte. Finalmente también critica el papel de los agentes, de los ciclistas, y dice que juegan de forma mucho más agresiva que antes. Ahora son oficinas con 5 o 6 representantes que solo buscan sacar provecho y promocionar constantemente a sus corredores. Quizás los periodistas buscan más ahínco la primicia, pero todo se filtra para inflar el precio. Actúan como Clint Eastwood, disparando sin control por unos cuantos dólares más. ¿Qué agente se preocupa todavía por la planificación de la carrera de su corredor? Es grave que un corredor de 19 años crea que puede convertirse en el sucesor de Pogačar en UAE. Pogačar tiene 27 años. Un agente que intenta venderle esa historia a un corredor merece una sanción profesional. Tampoco va muy desencaminado, Patrick Lefebvre con estas declaraciones, y es verdad. ¿Cuánto le queda a Pogačar? Yo creo que a Pogačar le queda el tiempo que él decida que le queda. Acordaros que hace un tiempo habíamos hablado que Pogačar dijo que a partir del 2028 se iba a pensar cuánto tiempo más iba a estar en carretera. Pero claro, eso de momento ya son 2026, 27, 28, 3 años más. No sé, a lo mejor Paul Seixas puede, quedarse en Decathlon, luego más tarde a lo mejor tener un sitio en UAE, si él lo desea. Pero ahora mismo con Pogačar allí, yo creo que, si se está viendo, Juan Ayuso no pudo crecer. Vamos a ver Isaac del Toro hasta dónde llega. Joao Almeida ya se ha como contentado con lo que tiene. Veremos a ver cómo acaba todo. Se ha presentado también la Vuelta a España femenina. Os recuerdo que la Vuelta a España se corre del 3 al 9 de mayo, que son 7 etapas que arranca en Galicia y que termina en Asturias. Y este año el gran día es que se sube el Angliru. Han hecho un recorrido donde las 2 últimas etapas, una es con final en las praderas y la otra en el Angliru. Por ir un poco rápido con las etapas, ya sabéis, Galicia es terreno rompepiernas y aquí lo demuestran, pues por ejemplo, las 2 primeras etapas, que son 2 etapas rompepiernas donde puede pasar de todo, donde quizás alguna de ellas sí que puede llegarse a un sprint, pero con grupos seleccionados, todo dependiendo del ritmo con que se corra. La tercera etapa, que se acaba en Coruña, seguramente sí que es más para sprinters, y la cuarta etapa vuelve a ser una de esas etapas donde seguramente se puede seleccionar un poco el grupo y puede haber batalla. La quinta etapa es de León a Astorga, aquí sí que es totalmente para especialistas al sprint, pero cuidado con los abanicos y con el viento. Y luego ya quedaría la sexta y séptima etapa. La sexta con ese final en las praderas y la séptima con el final en el Alto del Angliru, que no hace falta que os cuente cómo es el Alto del Angliru. Por tanto, mucha expectación por ver esas 2 últimas etapas de esta Vuelta a España femenina, que claramente se posiciona como una carrera para escaladoras. Y durante toda la semana ha habido una noticia en torno a Ineos que se ha ido dando con cuentagotas, que si había un nuevo patrocinador, que no se sabía cuál era. Bueno, parece ser que ya se sabe cuál es, y es la empresa de software danesa Netcompany, y parece que es la empresa que va a poner 100 millones para que durante 5 años a 20 millones anuales para que Ineos pueda mantener su estatus dentro del pelotón profesional.
Los últimos años de Ineos pues no ha contado con unas victorias como solía tener antes y parece ser que han estado buscando este revulsivo económico para poder, sobre todo, aguantar los fichajes que han hecho, porque han tenido que gastar bastante dinero con Kevin Bakelin y con Oscar Onley, pero sobre todo para eso, tener el colchón suficiente para poder construir con tranquilidad para ver si pueden volver a lograr victorias de calado. En principio, el acuerdo no se hará efectivo, según dicen las fuentes, hasta el Tour de Francia de 2026, donde habrá nuevo maillot con el nuevo patrocinador, y eso es un poco lo que daría de sí. La verdad es que si está Total Energy, que cuando deje de ser patrocinador del equipo ProTeam y se embarca también con Ineos, pues la verdad es que pinta bien el montante económico que puede tener Ineos para poder afrontar ese reto, ¿no?, que quieren afrontar, que es la de intentar crecer de nuevo. Una noticia pues mala que también hemos conocido en los últimos días es que Tibones se perderá la primavera tras someterse a una cirugía de rodilla. Según parece, ha tenido que pasar por quirófano porque se le ha operado, atención, del síndrome de fricción prepatelar. Es una inflamación crónica de la bursa sinovial por roce repetido en la rótula y que dicen que es muy común en los ciclistas tras caídas o esfuerzos intensos. La lesión que había empezado a molestarle en la pretemporada y empeoró en los últimos entrenamientos, obligándole a parar su preparación. Por tanto, han preferido parar máquinas, operar, limpiar y, pues eso, que vuelva con mucha fuerza. No se sabe mucho el tiempo que tardará en volver. Se dice que entre 3 y 5 semanas de reposo antes de volver a subirse a la bicicleta y luego, claro, volver a llegar a la máquina, ¿no? Volver a subirse, coger forma. Por tanto, vamos a ver, supongo que de mitad de temporada para allá a lo mejor podemos ver a Tibones en las carreteras. Y la UCI suspende al Team Medellín por anomalías en 2 pasaportes biológicos. Lo dicho, la UCI ha suspendido al Team Medellín, que es un equipo continental, ya sabéis, colombiano, donde está Óscar Sevilla todavía corriendo, y lo ha sancionado con 30 días, desde el 27 de marzo hasta el 25 de abril de 2026, sin poder disputar ninguna carrera debido a 2 anomalías detectadas en los últimos 12 meses, la de Aldemar Reyes y la de Fabio Andrés Duarte. Según la normativa UCI, si hay 2 fallos de anomalías en los pasaportes en 12 meses, entonces se lleva a esta resolución y es lo que ha sucedido. Está el momento un poco así, como bastante alterado, ¿no?, por Colombia, ¿no?, porque está habiendo múltiples casos de positivos recientes y sobre todo en el ciclismo continental, casos de EPO, de cera, anabolizantes, y la verdad es que esta noticia tampoco acaba de sorprender mucho, pero claro, le toca, yo diría que a uno de los equipos grandes dentro de Colombia, y yo creo que era bandera, y es bandera, sigue siendo bandera del ciclismo colombiano cuando viene a competir por Europa y todas las carreras que hace. Por tanto, a mí personalmente me gustaría que no se dieran estos casos, pero es lo que ha habido. Tampoco han pedido no han querido irse al TAS a recurrir, o como mínimo parece ser que no han recurrido al TAS y que el equipo de momento no se ha pronunciado oficialmente. Esa es la noticia. Y después de tanta mala noticia, también porque llevamos unas cuantas malas, una buena, y es que RCS organizará una edición femenina del Giro de Lombardía para 2027. Pues ya tocaba. Y con esta, en 2027, quiere decir que ya tendremos los 5 monumentos también en el ciclismo femenino. La verdad es que yo creo que es de justicia que fuera así. Seguramente se llamará In Lombardía Women, mantendrá el espíritu de la masculina, con esas subidas a Madonna de Grisaglio, al Colma di Sormano, a San Fermo de Batalla, es decir, todas las míticas subidas que tiene Lombardía, pues lo mismo en el Giro de Lombardía. Se disputaría en principio el mismo día que la carrera masculina y un poco se dice que Denny Bollerin fue la que presionó públicamente para que se hiciera esta carrera, con ese llamamiento que hizo
en una historia de Instagram donde se hizo una foto desde el Grisalio pidiendo explícitamente que la carrera estuviera en el calendario. La verdad es que me gusta que haya ese paralelismo al final, ¿no? No por comparar ni por nada, simplemente porque son carreras tan bonitas y Lombardía es una carrera muy bonita que yo creo que nos gusta ver 2 veces en un mismo año. Y otra noticia, Niklas Behrens del Visma estará de baja durante meses debido a un trastorno en el ritmo cardíaco. El corredor alemán de 22 años, que os recuerdo que fue campeón sub-23 mundial de ruta en 2024, se enfrenta a una pausa, que no se sabe tampoco de cuánto tiempo, tras diagnosticarle arritmias cardíacas que requieren una operación programada para finales de marzo. El equipo describe la ablación cardíaca como un procedimiento mínimamente invasivo y rutinario para deportistas de élite, con el objetivo de retornar al entrenamiento y competición más adelante en 2026. Y, como digo, sin plazos concretos de su retorno. Esperemos que el joven corredor pueda volver y pueda continuar destacando como lo estaba haciendo hasta ahora, que llevaba un camino bastante bueno. Y en las otras carreras, la primera que tuvimos, muy al principio de la semana, es el Gran Premio de Oettingen. Es una prueba 1.pro femenina, donde había, cotas adoquinadas y se acababa en un circuito al que se daban 5 vueltas con una cota de 600 metros al 7,1%, los últimos 200 metros al 11,9%. En principio, todo estaba predispuesto para que Lorena Vives, se adjudicara la carrera, machacando en el sprint, pero Lorena Vives no quiso esperar al sprint y en uno de los pasos de la cota se escapó. Eso sí, tuvo compañera de viaje, en este caso Floe Mors, y las dos llegaron al final de la carrera y el sprint, evidentemente, lo ganó Lorena Vives. Por tanto, nueva victoria para Lorena Vives, Floe Mors segunda y Megan Jastrat acabó en tercera posición. La otra carrera que me quedaba por comentar, y también es del circuito femenino, una carrera World Tour, el trofeo Alfredo Binda, pues ya sabéis que tenía un recorrido con un circuito bastante duro, vamos a decir así, pues tenía que dar 5 vueltas y en esas 5 vueltas había como 2 cotas. La cota de Casale, 800 metros al 7,8% y la cota de Orino de 2,9 kilómetros al 4,5%. La verdad es que ninguna de las 2 cotas ha sido lo suficientemente decisiva porque se ha gestado lo que sería la escapada definitiva después de subir una de las cotas, cuando faltaba más o menos una vuelta y poquito más. En esa vuelta y poquito más, yo creo que el grupo se ha despistado un poco porque no pueden dejar irse solas 3 UAEs con Anna van der Breggen y Mia Borg-Ottestad. La verdad es que yo creo que ha sido un fallo estratégico el que han cometido las demás corredoras. Sobre todo, a lo mejor Lidl Trek, que tenía que haber controlado un poco más esa carrera, o el Visma, que tenía corredoras para hacer, o el Canyon, por ejemplo. Yo creo que ahí se han despistado un poquito. Al final esas corredoras han conseguido una pequeñita ventaja, pero esa pequeña ventaja ha ido creciendo paulatinamente hasta que al final se ha hecho insalvable. ¿Qué ha sucedido? Pues que se han jugado la carrera entre Carlien Wilkens, Anna van der Breggen y Mick Borg-Ottestad. Y esta vez le ha salido bien a Carlien Wilkens, que ya decía en la previa que si no rompía Elisa Longo Borghini era la segunda opción de UAE y una opción muy válida también al sprint en pequeño grupo. Aquí no ha sido ya ni en pequeño grupo, ha sido en petit comité porque han sido solo 3 corredoras y Carlien ha conseguido por fin, a la novena, en su novena victoria profesional, una carrera World Tour. Por tanto, contenta ella, muy contenta de poder conseguirlo y además conseguirlo delante de Anna van der Breggen. Dice que en la entrevista posterior que estaba como emocionada, que se había puesto muy nerviosa de tener que jugarse la carrera contra Anna van der Breggen.
Parece que Anna van der Breggen no tiene suerte con esta carrera desde que ha vuelto a la competición, porque acordaros el año pasado que pegó un buen hachazo y fue cazada también en la última vuelta, y esta vez, pues en el sprint no ha sido suficiente. La verdad es que Anna van der Breggen nunca ha sido una gran especialista al sprint. Y sí que hay otra carrera que se está disputando, pero prefiero hablaros la semana que viene de la carrera por completo, que es el Tour de Taiwán. Sobre todo de ver cómo le van a los equipos españoles en esa carrera 2.1. Pero eso, como digo, será la semana que viene. Y estamos ya con el menú de la semana. Si la semana pasada fue una semana de vueltas por etapas, esta semana es una semana de pruebas de un día. El día 18 tenemos la Daniil Nokeren Koerse 1.pro y sigue la tendencia a poner más duras las pruebas de un día belga. Viendo el recorrido, veo 27 tramos adoquinados por los 20 del año pasado y me parece que he contado una cota más. Ya sabéis que el final es en aquella pequeña subida adoquinada. El año pasado, Neil Eötvös sorprendió con su victoria en su retorno a la competición después del golpetazo con la farola en el Alula Tour, que seguro que lo tenéis en la memoria. Anteriormente, 3 victorias de Tim Merlier y ojo, que veo que hace poco que han añadido al corredor en la Starlist, que ya sabéis que todavía no ha debutado, por tanto podría ser su debut en la carrera, y qué mejor terreno que una carrera que ha ganado 3 veces para hacerlo. También ese mismo día tenemos la versión femenina. La versión femenina no se queda corta porque hay 22 tramos adoquinados y 10 cotas. Y el año pasado ganó Marta Lax, que se hizo con el sprint de un pequeño grupo que llegó. Anteriormente 2 victorias de Lotte Kopecky y una para Lorena Vives. Ese mismo día 18 tenemos la Milano-Torino 1.pro en su versión llegada Superga. Ya sabéis que habrá 2 pasos por la mítica subida de Torino, 4,9 kilómetros al 9,1%, y el año pasado se la llevó Isaac del Toro. Al día siguiente, el día 19, Grand Prix de Demen por de Ainol 1.pro. Preciosa carrera que pasa por tramos, algunos de los tramos de la París-Roubaix. Se podría decir que es una versión pequeña de la gran prueba francesa, y el año pasado se la llevó Matthew Brennan en un sprint de un grupo de 9 corredores que sobrevivieron a todos los ataques que hubo durante la carrera. Al día siguiente, día 20, Vedrene Kosille Classic 1.pro, es una carrera de un día para sprinters. Edward Theuns se llevó la victoria el año pasado. Y llegamos al gran momento de la semana, el día 21, el sábado, la Milano-San Remo. En principio, si todo va bien, haré la previa de las 2 carreras, tanto la versión femenina como la masculina, y como muy tarde espero poderlas tener el viernes, aunque tengo una semana bastante complicada con evaluaciones. Pero bueno, lo intentaremos anticipar. Pero sobre la mesa, creo que el gran duelo Van der Poel-Pogačar, con el permiso de corredores invitados como, no sé, estoy viendo en la Starlist a Isaac del Toro, a Giulio Pellizzari, a Matteo Jorgensen, a Romain Gregoire, a Tom Picot, por nombrar alguno de los que veo y que veo también con buenas piernas. Van der Poel ha demostrado que está en una forma excelente. Pogačar también. Parece que las tablas estarían sobre la mesa justo a subir al podio, es decir, que no parece que uno pueda dejar al otro, como sucedió el año pasado. Y la pregunta sería, ¿será capaz Pogačar este año de romper la carrera? ¿Lo hará desde Cipresa? ¿Lo intentará en el podio? Ha estado entrenando las dos subidas. Pero de todo ello hablaré de todo ello en la previa. Pero me encantaría, y os pongo como deberes, de que me digáis qué opináis al respecto de la carrera. Es decir, quién pensáis que va a ganar, y si me queréis explicar alguna cosa más, mejor que mejor. Con los comentarios que me dejéis, intentaré recopilarlos para que también salga vuestra opinión en la previa que haré, pues eso, supongo que el viernes o así, ¿vale? Os animo a que participéis, y ya digo que si hay muchos comentarios, pues mejor que mejor, porque así nos enriqueceremos todos juntos. El mismo día ya sabéis que también se corre la versión femenina, y la pregunta es si repetirá triunfo Lorena Vives o no. Y quizás el ataque que antes comentaba en Oettingen pues era para probarse. No os puedo decir mucho más sobre las corredoras que van a estar, porque la Starlist parece un desierto, de verdad. Seguimos.
Ese mismo día 21 tenemos la clásica Terras de l'Ebre 1.1, que ha cambiado de fecha. El año pasado fue el 21 de julio y ahora pues ya veis que estamos en el 21 de marzo. No sé, yo creo que sí que afectará a la Start List, porque el año pasado quizás hubo una participación un poco más elevada, vamos a decirlo así. Está compitiendo con la Milán-San Remo, pero yo creo que será interesante de ver. De nuevo, han cambiado el recorrido, 3 ediciones, 3 corridos diferentes, pero siempre con una idea: hacer que la carrera sea exigente. Este año acaba en Pauls, con una subida que se va haciendo por escalones en varias fases, con algún tramo al 11,8% y los últimos 1,7 kilómetros al 7,4%. Y luego ya el día 22 tenemos la Grote Prix Jean-Pierre Montserrat 1.1, y tranquilos que no os daré la chapa con el fatal accidente de Jean-Pierre Montserrat, aunque si queréis conocer la historia o la queréis volver a escuchar, podéis poner en el buscador de iVoox o de vuestra plataforma donde escuchéis Ciclismo de ayer y de hoy, episodio 172, y ya veréis que casi al final del episodio os cuento la maldición del maillot arcoiris y ese trágico accidente. Si tenéis ganas de recuperarlo, allí lo tenéis. Ya sabéis que es una prueba para sprinters y el año pasado Alexis Brunel, que estaba en un momento de forma extraordinario, sorprendió con un ataque y pudo aguantarlo hasta el final. El día 22 también la Midwest Cycling Classic 1.1, que es una carrera femenina, es la segunda edición de esta carrera destinada a corredoras rápidas. El año pasado Scarlett Soren conseguía la victoria. Y el mismo día 22, Giro del Apennino Donne 1.1, también femenina, segunda edición de la carrera también, con un par de subidas a mitad de recorrido, y que el año pasado, con una participación sin grandes nombres, fue ganada por Matilde Vitillo, lo que sería su primera y única victoria profesional hasta el momento. Veo que también han cambiado de fechas, que el año pasado fue en junio, y eso hace, por lo que veo, he visto un poco la participación, que sea mucho mejor la de este año. Es decir, que hay nombres reconocidos y que yo creo que va a haber una buena pelea en la carrera. Y para cerrar, comentar que el domingo se abre la Copa de España con el Gran Premio de Primavera On Tour, que se disputa en Albacete 1.2, con participación del Burgos, del Ken Pharma, del Caja Rural, Euskaltel, el Polti, Movistar Academy, también lo he visto por ahí, y gran parte de los mejores equipos amateurs españoles. Por tanto, una prueba de que también os hablaré la semana que viene, y como siempre digo, bienvenidas sea esta Copa de España con estas pruebas, y si cada vez se enriquece más, muchísimo mejor, porque yo creo que eso hará que el ciclismo español se vea enriquecido. La prueba tiene un recorrido para poder atacar, con un circuito final al que se dan 3 vueltas con una cota en medio, por tanto yo creo que también será divertida de ver. Y con esto llegamos al final de este episodio, y nada, darte las gracias si has llegado hasta aquí. Si eres de los habituales, darte las gracias por tu constancia, por estar cada semana aquí escuchándome, y si eres nuevo, pues te invito la semana que viene a continuar con Ciclismo de ayer y de hoy. Espero que os haya gustado, espero que podéis dejarme un like como reconocimiento a ese trabajo que se está haciendo y, bueno, a ese gusto que os ha dado poder llegar hasta aquí, sentiros informados, acompañados y nada, hasta la semana que viene, sed felices, disfrutad del ciclismo. Chao, chao.